Muy buenas noches a todos los participantes y al estimado doctor Eloy Espinosa Saldaña por acompañarnos. Hoy tenemos nuestra ponencia de cierre. Clausuramos con broche de oro con la presencia de tan distinguido constitucionalista nuestro curso especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos este día viernes. Nuestro ponente es muy conocido, si bien no requiere presentación, igual les voy a comentar un poco de él. El doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera es actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, en Italia, que es la facultad de Derecho más antigua del mundo, doctor en Derecho con mención sobresaliente summa cum laude en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Cabe destacar también que él es un catedrático de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Constitucional. Es profesor visitante y conferencista de diversas entidades como la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Max Planck de Derecho Público, el Parlamento Europeo y diversas universidades y cortes constitucionales de Alemania, Italia, Francia, Argentina, Suiza, Polonia, Brasil, Argentina, México, Corea del Sur, entre otras. Cabe destacar también que él ha sido perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrante de las mesas directivas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, la Red Peruana de Docentes de Derecho Constitucional y las Asociaciones Peruanas de Derecho Administrativo y Derecho Procesal, ex integrante de la mesa directiva de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, editor general y director del Consejo Editorial de la revista Derecho y Sociedad. Es un muy destacado autor de artículos y de libros de la materia de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, y le agradecemos mucho, estimado doctor Espinosa Saldaña, de haber podido acompañarnos esta noche. Para todos ustedes, el doctor reprogramó porque se encontraba mal de salud. Aún se encuentra un poco delicado, pero ha tenido la gentileza de poder estar con nosotros. Esta sesión va a ser muy breve, pero muy sustanciosa sobre el tema del sistema interamericano de derechos humanos. Estimado doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Renzo. Vamos a tener, creo que un acontecimiento que no se ha dado antes, que es la primera vez que se dicta una conferencia sobre el sistema interamericano en una clínica. Bueno, yo estoy hospitalizado, pero acá aprovechando que a esta hora ya no vienen los enfermeros ni los doctores, entonces vamos a conversar un rato antes que me manden de nuevo a la cama. Pero hay que aprovecharlo. Bien, más porque el tema vale la pena, he estado directamente vinculado a él y vamos a soltar algunas ideas al respecto. En primer lugar, hay que tener en claro que esto parte de una lógica donde hay una frente al fracaso de los esquemas de protección nacional de derechos fundamentales por crímenes que traspasan lo que puede ser la actuación de un país o la afectación de gente de un solo país. Entonces, básicamente, la comprensión de la Segunda Guerra Mundial con 12 millones de muertos y 6 millones de ellos por el hecho de tener una misma raza. Entonces, lo que se va a plantear es un escenario. René Cassin lo planteó muy bien, de hablar de derechos humanos, para hablar de algo que no escape a ninguno de nosotros independientemente que seamos mayoría y minoría. Ahora, esta diferencia de derechos humanos y de versus internacionales o supranacionales versus derechos constitucionales o fundamentales cada vez se hace más pequeña. ¿Por qué? Porque la mayoría de países han suscrito los tratados de derechos humanos, tanto el sistema universal como los sistemas regionales. Y al haber suscrito los tratados, pacta sunt servanda, es la vieja expresión que se usaba desde la época donde todo el mundo hablaba en latín, y quiere decir los acuerdos que firmamos nos obligan. Esto se traduce en una norma específica que es la de la Convención de Viena, que es una suerte del tratado, los tratados, que en su artículo 14 dice que no podemos eludir la invocación de derecho interno
para poder evitar nuestras responsabilidades internacionales. Y además vamos teniendo dos tipos de normativa o por lo menos de respuestas o comprensiones. La primera de ellas es la que vemos gráficamente en la Constitución peruana de 1993, cuarta disposición final y transitoria, nos obliga a interpretar los derechos conforme a lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y el Código Procesal saliente, porque el entrante en este asunto es lamentable como lo regula, decía, y no solo obliga el texto del tratado, sino si el tratado tiene una interpretación vinculante. Entonces, desde allí ya lo resuelto por uno de estos espacios, cuando tiene interpretación vinculante, es como un artículo no puesto en la Constitución desde la Constitución 79, donde el artículo 105 decía claramente que los tratados de derechos humanos tenían rango constitucional, y cuando eso se quita la Constitución de 93, desde sentencias de la Corte Tribunal Constitucional, como el caso Profa, el caso Minera Sullide y hay muchos más. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de lo que se plantea en el sistema de los derechos, de pautas que aun cuando no estén escritas en la Constitución, hay que, y si son de carácter obligatorio, hay que entenderlas como propias. Y aquellas que no son de carácter obligatorio, hay que entenderlas como una recomendación, pero una recomendación no como que no es una exhortación al aire, sino con un sentido de ir hacia allá en lo que se llama el principio de progresividad de la protección de los derechos. Entonces, en primer lugar, eso es la idea de la protección internacional de los derechos. Las diferencias entre derechos humanos y derechos fundamentales cada vez son menores. Tal vez la principal diferencia hoy en día sea que a los derechos fundamentales se reconocen que pueden tener titularidad las personas jurídicas, y eso en los derechos humanos todavía está un poco lejos de ser considerado. Pero casi en lo otro estamos obligados a interpretar los derechos fundamentales en la lógica de los tratados de derechos humanos, y por eso se habla de una convencionalización del derecho, e incluso la conformación de un jus constitucional o un derecho constitucional común, donde no hay diferencias entre cada tipo de derechos. Ahora, para saber de qué estamos hablando, hay que distinguir en el espacio internacional que hay dos grandes maneras de entender esto. Una manera son de aquellos tratados que dependen de diferentes organismos de Naciones Unidas, que es el llamado Sistema Universal de Protección de Derechos. Aquí, básicamente, están tratados que seguramente ustedes conocen: Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado sobre la protección de derechos económicos, sociales, culturales, y algunos incluirían ambientales, tratados por algunos organismos de Naciones Unidas como los de OIT. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de estos casos? Estos tratados no establecen un órgano de interpretación vinculante. Entonces, los comités que tiene, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que es el que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es un tribunal. Entonces hace informes y recomendaciones, pero claro, esos informes y recomendaciones al país que no lo siga se convierte en una suerte de paria internacional con todas las consecuencias que tiene. O sea, no son obligatorios, pero más vale la pena tratar de seguirlos. Entonces, y de hecho hay muchos de los tratados que son de carácter universal que nosotros seguimos todos los días. O sea,
toda la regulación que se ha planteado de las comunidades campesinas y las rondas tiene como base el convenio 169 de OIT sobre pueblos indígenas. Entonces, no es que nosotros hayamos inventado todo en el artículo 149 de la Constitución, es que cumpliendo con un tratado que hemos firmado, hemos ido comenzando a desarrollar eso y después viene la jurisprudencia de la Corte del Tribunal Constitucional, sobre todo a partir de la sentencia Celada-Riquelme. Y hay otra sentencia por rondas que está ahí dando vueltas, que ahora esperemos que cuando se normalice el funcionamiento del tribunal salga, porque sería muy bueno que así fuera. Pero pues están los llamados sistemas regionales. Está, por antigüedad, el más antiguo fue el sistema europeo, después vino el sistema interamericano, existe el sistema africano haciendo esfuerzos por colocarse, y va a ser muy difícil que exista un sistema asiático, porque la manera que ve digamos, la comunidad árabe es muy distinta a la comprensión del mundo que tiene el lejano oriente. O sea, eso de ponerse de acuerdo en una lista de derechos entre chinos, japoneses y árabes se ha intentado muchas veces, pero hasta ahora es misión imposible. Entonces, ¿por qué se habla de un sistema interamericano? Porque en realidad hay una declaración en 1948 que es incluso más antigua que la Declaración de Naciones Unidas, pero eso es por una viveza latinoamericana. O sea, mientras el texto de Naciones Unidas iba corriendo, entonces nosotros tomamos un texto más o menos parecido y lo aprobamos antes, pero es como el que tiene una norma que está sometiendo a consulta y viene alguien y coge ideas parecidas y las aprueba antes. En realidad, esta declaración es tributaria de las Naciones Unidas. Cuando hablamos de declaraciones, estamos hablando de pronunciamientos que tienen el carácter soft law, o sea, no son normas fuertes, no son obligatorias, en tanto y en cuanto que si yo las incumplo voy a tener algún tipo de sanción. Estamos hablando, sí, de criterios que cada vez se hacen más obligatorios y que algunos de ellos van a tomar el carácter de una costumbre internacional o una pauta de orden público internacional, lo que se conoce también con el nombre de normas de jus cogens. O sea, no son poca cosa los tratados, las declaraciones. Han inspirado lo anterior y entonces pueden y van convirtiéndose mucho de ellas indirectamente en mecanismos que vinculan. Pero tenemos tratados que vinculan. El principal de ellos es la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido muchas veces también con el nombre de Pacto de San José de Costa Rica, porque es la ciudad donde se suscribió. Entonces, aquí hay que distinguir, porque en esta convención, que lo que busca es establecer un parámetro de protección de los derechos a nivel en principio de todo el continente americano, tiene, como tenía antes el sistema europeo, dos niveles de protección. El nivel de protección de la Comisión y el nivel de protección de la Corte. Y por eso algunos van a decir que más que ser un sistema interamericano, es un sistema iberoamericano, porque adelantando un poco la situación, ni Canadá ni Estados Unidos firmaron el protocolo que habilita la actuación de la Corte. Son parte de la convención, pero los fallos de la Corte no les tocan en principio, salvo que sea una alegación de costumbre internacional. Me explico. ¿Cuál era la idea? La idea era, como se sabía, que un Estado no iba a demandar a otro Estado, esta idea de que de Otorongo no come Otorongo tiene proyección internacional. Entonces, lo que se crea es, primero, una instancia que obliga a todos los que han firmado la convención, que se llama la Comisión Interamericana. Tanto la Comisión como la Corte dependen de la Organización de Estados Americanos. Entonces,
se busca hacer una elección entre los diferentes países que conforman la OEA, se da un plazo de 5 años que puede ser renovable una vez. Entonces, ¿quién es parte de la comisión? ¿Qué es lo que hace? Entonces, primer principio básico planteado es que hay que agotar las vías internas de protección para ir al escenario internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo todavía un amparo ante el Tribunal Constitucional, tengo que terminar el amparo antes de presentar reclamo. Salvo que esas vías internas no sean idóneas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un país donde la sala constitucional que hace las veces el Tribunal Constitucional, como es el caso de Venezuela, está totalmente intervenida por el gobierno de turno? Entonces, claro, ahí no voy a tener ninguna respuesta protectora. Y hay harta jurisprudencia en los casos en los cuales la comisión considera que, y la misma corte, que no es necesidad de agotar la vía interna cuando está seguidora. Por ejemplo, tenemos un país donde es un país con gobierno de facto, tenemos un país que no tiene gobierno de facto, pero tiene una corte que demora 14 años, no es cuento, ha pasado, entonces, en resolver un tema. Entonces, claro, si esperamos a que el plano interno resuelva, probablemente cuando queramos resolver no encontremos que resolver. Entonces, lo primero que se hace es un trámite de petición, de presentación de lo que se quiere a la comisión. Entonces, ¿por qué? Porque no hay en toda la historia del sistema interamericano, ningún Estado ha demandado a otro Estado. Entonces, la comisión es una suerte, tiene una suerte de dos funciones. Una de ellas es, luego de hacer un trámite de admisibilidad, entonces ver si se cumplen los requisitos formales, entonces para poder plantear este tipo de controversias, hace un informe de fondo sobre las circunstancias y unas recomendaciones de cómo tienen que actuarse. Y ahí puede quedarse. Pero ¿qué ocurre si ve que no hay la menor intención de cumplir con el informe ni con las recomendaciones, o que el caso es de tal gravedad que no basta con hacer informes y recomendaciones? Entonces, en esos supuestos es entonces donde la comisión se convierte en una suerte de fiscal que lleva el caso al gran juez o al gran tribunal, que es la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene 7 miembros, también son gente de los estados que son parte de la convención, aún, pero no, como les he dicho, hay que firmar un protocolo especial para que me obligue la sentencia de la Corte. Entonces, esto que ha llevado a una situación muy curiosa, que a veces ha habido gente de Canadá o de los Estados Unidos integrando la Corte como jueces de la Corte, pero esas sentencias que den no son aplicables a su país porque ni Canadá ni Estados Unidos han habilitado la actuación de la Corte. Entonces, otra cosa más, de este tratado nos podemos desentender, sí, es lo que se llama una denuncia, un tratado, pero tiene un trámite bastante largo. Hay que fundamentar la situación y, una vez fundamentada, aprobarla en Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y recién de un año después de que esto sea aprobado es que se puede considerar que un país se ha apartado de la competencia del sistema interamericano. Eso es lo que hizo Trinidad y Tobago. Estos apartamientos unilaterales, como hizo Perú en su momento, Venezuela más recientemente, no tienen mayor efecto. Entonces, la Corte va a seguir condenándote, como pasó en el Estado peruano, y cuando cayó el gobierno de Fujimori, que había hecho este retiro unilateral, le salieron con todas las sentencias que el Perú tenía que cumplir y la tuvo que cumplir igual. O sea que esto de que me voy solo, no. Yo me voy bajo un procedimiento
Y cuando cumplo el procedimiento, me voy un año después y obviamente ese pronunciamiento no tiene efectos retroactivos. No tiene efectos retroactivos. Entonces, ya la Corte no podrá ver cosas a partir de que no funciona la aplicación del protocolo de la Corte o la misma convención para ese país en el futuro. Pero si en el pasado tiene sus cosillas raras o imperdonables, las hay que cumplir. Caso perfecto para ver esto es, el Perú se quiso pasar porque no quería cumplir ciertos casos. Castillo Petrucci, Tribunal Constitucional, Eicher, básicamente. Importó muy poco para la Corte cuando el Estado peruano volvió. Ahí estaban los 3 casos, ya resueltos en contra del Estado peruano, diciéndole cumple. Entonces, cuando la Corte tiene, entonces el caso llega a la Corte, el procedimiento siempre va a ser oral, se lo digo yo, que he sido perito en varios casos ante la Corte por la comisión, entonces, como hay, que los miembros de la Corte no tienen por qué conocer derecho interno. O sea, si viene un caso, de repente no hay ningún peruano, y si hay un peruano, tiene que abstenerse de votar en caso del Perú. Pero sí, la comisión puede llevar un experto en derecho peruano, como pasó en mi caso, en el caso de los Altos, en el caso de la Cantuta, para explicar cómo funciona la lógica del derecho peruano y cómo se engarza con los parámetros de la convención. Entonces, normalmente hay, como todo proceso, la sustentación de quien demanda, que es la comisión, la sustentación de quien es demandado, que es la Corte, que es el Estado, y los peritos para poder explicar las cosas. Luego este procedimiento oral ante la Corte emite sentencia y después va a tener un sistema de supervisión y cumplimiento de sus fallos, que eso volveremos después. Ahora, para los que les interesa las medidas cautelares, tanto a nivel de la Corte como de la Comisión hay posibilidad de medidas cautelares. Si yo estoy en el caso ante la Comisión y temo que por la duración de estos procesos, que son muchísimos, y hay un promedio de 4 años entre el momento que se rompe con el procedimiento del Estado y se resuelve tiene la sentencia de la Corte, entonces hay medidas cautelares. La Comisión da medidas cautelares y la Corte tiene 2 tipos de medidas para esto. Cuando, por ejemplo, porque la Corte no está reunida todo el tiempo. Lamentablemente, problemas de presupuesto hace que la Corte tenga en Costa Rica, en San José, Costa Rica, un local donde trabaja todo el tiempo el secretario general, el jefe administrativo, un grupo de gente y montones de becarios de todas partes del mundo, pero no hay cómo pagar para que los jueces de la Corte estén a tiempo completo. O sea, tienen 4 sesiones obligatorias al año, que esas son las que se pagan. Entonces, ¿qué pasa en el intermedio? La Corte tiene un presidente. Entonces, si pasa un acto grosero que puede violar los derechos y en el camino no tenemos entonces una sesión del Pleno de la Corte, el presidente o la presidenta de la Corte Interamericana puede tomar una medida cautelar que se va a llamar medida provisional. Provisional, ¿por qué? Porque va a tener que llegar un momento donde ya se pueda reunir toda la Corte y a esa medida provisional se va a tener que ratificar o rectificar. Casi siempre, en el 100% de los casos, el presidente de la Corte no resuelve solo, va consultando con la mayoría, entonces, para tener una posición que sea de consenso entre todos. O sea, hay un trámite establecido. ¿Qué hay más que conviene tener presente? Entonces, la Corte tiene 2 tipos de competencias. Entonces, hay competencias de carácter consultivo
y competencias de carácter contencioso. El yo nombre a consultivo, que son en este momento casi 30 opiniones, se presta a confusión. Uno cree que la Corte lo que va a evaluar es una recomendación. No. Opinión consultiva es igual a control abstracto. No hay todavía establecido una situación de violación de alguno de los artículos de la Convención, pero hay la sospecha que lo que exista. Entonces, les pongo un ejemplo muy vinculado al Perú. Según la opinión consultiva número 4, entonces, de 1984, sobre pena de muerte, dice el principio de progresividad, o sea, como la película de hace algunos años, retroceder nunca. Yo puedo entonces mantener las causales de pena de muerte, reducirlas, pero lo que no puedo es aumentarlas. Y hay ciertas personas que no pueden ser sancionadas con pena de muerte. Un menor de 17 años o una menor de 17 años, una mujer embarazada, alguien mayor de 70 años. Son pautas ya establecidas. Pero ¿qué pasa si un país, entonces, como pasó con el Perú, la Constitución 93, nuestra Constitución decía en el texto del 79 que solamente había pena de muerte para casos de traición a la patria en guerra exterior. Y eso se aplicó solo una vez en el caso Vargas Garayán, de manera bastante discutible, por cierto, porque no estábamos en guerra exterior. Sí fue un caso que parece haberse dado de espionaje grueso, de facilitarle documentos a Chile sobre nuestras bases militares. Pero la aplicaron de manera bastante discutible, y yo creo que en este momento la Corte no lo hubiera permitido. Ahí la Corte no era tan fuerte. Pero, ¿qué pasa después? Ya cuando la Corte es fuerte. En el año 93, el 29 de diciembre del 93, iba a ser el 28, pero se dieron cuenta que el 28 es el Día de los Santos Inocentes, no parecía ser una fecha para aprobar una constitución, lo corrieron al 29 y es la constitución del 93, que ahora tenemos, que algunos defienden con ardor y otros quieren cambiarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese texto ya no solo se habla de que pena de muerte por traición a la patria en caso de exterior, se habla de por traición a la patria a secas o terrorismo. Entonces, ahí es donde viene una opinión consultiva. Y ahí entonces le hacen la pregunta a la Corte: ¿qué pasaría si un país incluye en su constitución nuevas causales de pena de muerte? ¿Está violando la convención o no? Y la respuesta de la Corte fue muy astuta. Entonces, fue decirle: un momentito, la constitución de cualquier país, tiene muy pocas normas que son de aplicación directa. La mayoría requiere de reglamentos, códigos, desarrollo para poder plantearse. Obviamente la determinación de si un comportamiento es terrorismo o no lo es, entonces no puede hacerse desde la misma Constitución. Necesitamos un código penal y en algunos países alguna ley especial para esto. Obviamente no todos los comportamientos que tengan que ver con terrorismo tienen la misma gravedad. Una cosa es el que pasa volantes o lo encuentran con volantes de un grupo subversivo, y otro es el que pone las bombas para que explote una zona importante de alguna ciudad, como pasó con la calle Tarata en Miraflores en el año 92. Entonces, todo esto tiene que ser graduado por una norma. ¿Qué es lo que dice la Corte en la opinión consultiva 14 del año 94? Bueno, si ese país
lo tiene la Constitución, pero no dicta ninguna norma para materializar la Constitución, no ha violado la Convención y no lo sancionamos. El Perú entendió el mensaje. Hasta ahora no hay sanciones por pena de muerte, sino hay sanciones de cadena perpetua que son evaluables cada 30 años. O sea, si a alguno de ustedes, espero no les ocurra, les aplican una cadena perpetua, lo que va a haber es entonces una evaluación si ha habido resocialización de su comportamiento 30 años después. Y bueno, obviamente a ninguno de los que ha sido condenado a cadena perpetua para ciertos delitos, terrorismo, por ejemplo, le han hecho la reevaluación correspondiente. Ahí tenemos el caso de Ismael Guzmán, que según rumores que corren por ahí, está bastante mal de salud. Entonces, cuando se habla de una opinión consultiva, lo que se está hablando es de algo que obliga a todos. Incluso no solo a quien consultó, a todos los que están sometidos a la competencia de la Corte. Pero, entonces, lo que pasa es que ahí nos está discutiendo un caso concreto de Juan contra Pedro, o de la Comisión contra el Estado de Nicaragua. Ahí lo que se está discutiendo es cómo debe entenderse en abstracto la normativa de nuestros diferentes países para no chocar con lo establecido por la Convención y por lo que debe hacer respetar la Corte. Cuando ya se habla de la competencia contenciosa, se habla de otra cosa. La competencia contenciosa es problema concreto, caso específico. Para hablar de casos peruanos, este grupo de chilenos encabezados por Castillo Petrucci, que tenían las cárceles del horror, o sea, secuestraba, cuando el MRTA se quedó sin plata de financiamiento internacional, hacía unos huecos con unos silos, metía ahí a gente y pedía dinero por eso. Los responsables de esto eran 3 chilenos que eran miembros del MRTA. Entonces, ese tipo de casos van directamente a la Corte, porque si bien estos chilenos habían cometido delitos, las sanciones que planteaba el Estado peruano se discutía si respetaban un parámetro de proporcionalidad. Creo que todos conocemos lo que hablamos cuando hablamos de juicio de proporcionalidad, o sea, la sanción tiene que tener una graduación, entonces tiene que corresponda a la magnitud del daño que se nos ha hecho. O sea, si alguno de ustedes dice que me va a matar, pero saca una chiguete de agua, no es proporcional que yo para defenderme, aunque hay una amenaza, saque un cañón y le dispare un cañonazo. Entonces, la idea en el caso Castillo Petrucci contra Perú y otros contra Perú no era que no se le condenara, sino que la justificación de la condena rompía con este principio de proporcionalidad. Y así ha habido montones de casos. El Perú ha sido precisamente uno de los más eficaces cumplidores del procedimiento de la Corte. Tenemos el triste récord de, durante la década de los 90, ser el país con más condenas ante la Corte y más recomendaciones de condenas por parte de la Comisión. Eso ha mejorado mucho en los últimos años. Ahora, todos ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué implica un pronunciamiento de la Corte? Una vez que ya llegó el caso a la Corte, que se incluyó a la Comisión, que ha habido la audiencia, que su amigo Espinosa Saldaña ha dicho sus pasos, está su perizaje, tiene que llegar un bodoque texto con escrito fundamentándolo. Viene la sentencia de la Corte, ¿y qué puede poner la sentencia de la Corte? En primer lugar, la sentencia de la Corte fija lo que se llama un control de convencionalidad. Ya, como pasa con toda norma, la Convención Americana de Derechos Humanos puede ser leída de manera diversa. Y están temas que son polémicos, ¿no? La vieja explicación de que para mí el vaso está medio lleno y para usted está medio vacío. Entonces, en estos casos,
¿Qué es lo que ocurre? Entonces, la Corte va a buscar en su sentencia conseguir una interpretación conforme a la Convención, tal como lo hace un tribunal constitucional con su Constitución. O sea, no es lo primero que viene en la Declaración de Inconstitucionalidad. Trata de salvar la convencionalidad de la norma en la Corte como trata de salvar la constitucionalidad de la norma en el tribunal. Cuando eso es imposible, porque la norma ha violado todo lo que se pueda violar dentro de la Convención, la norma es declarada nula y no importa que sea un artículo de una Constitución. Ahí está el ejemplo del caso chileno con el famoso caso de la Última Tentación de Cristo. La Última Tentación de Cristo fue una novela muy importante y después una película muy polémica que giraba en torno a la idea de la parte humana de Cristo que se sobreponía a la parte religiosa, y ya no solamente en el deseo, sino en la práctica concreta. Y para quienes le han visto la película, no les hago la historia contándoles el final, porque vale la pena ver la película. Es muy polémica, por cierto. En el Perú no se proyectó oportunamente. Había en esa época estos VHS Betamax, que ahora ya no existen, en una versión en portugués. Después ya con el canal de cable uno ve absolutamente todo, ¿no? Pero, entonces, claro, según la historia y según la película, Jesús prima su lado humano y se baja de la cruz y se va a vivir como cualquier mortal con María Magdalena, porque sueña tener una vida como cualquier mortal y no con todos los problemas. Entonces, claro, en Chile, que tenían una constitución aprobada por Pinochet, por un dictador, una constitución muy conservadora, tenía esta constitución un artículo que creaba un organismo que podía prohibir la distribución de películas, que podía prohibir la distribución de periódicos, que podía prohibir la elaboración de programas de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese órgano obviamente prohibió que se pudiera pasar en Chile la última tentación de Cristo. Y un grupo de instituciones convence a la comisión y la comisión lleva el caso. Y claro, el caso era una clara violación a lo que es la libertad artística como parte de la libertad de expresión reconocida por la Convención Americana, y al Estado chileno le obligaron a eliminar ese artículo de la Constitución, que no es poca cosa. Entonces, acá en el Perú también ha tenido efectos importantes la sentencia de la Corte, pero a eso vamos a ir poco a poco. Entonces, cuando ya se fija un control de convencionalidad, no solamente, o sea, no hay forma de interpretar esta situación de acuerdo a la convención, ese pronunciamiento no solo es para el caso concreto, sino para todos los casos similares que ocurran. O sea, si el Perú hubiera tenido una norma, también hubiera tenido que declararla sacarla de su constitución. Sí. Señor, ¿orinó en el bracito todavía? Todavía no. ¿No ha tenido ganas de orinar? No, no, no. Estoy aquí explicando una cosa de una clase que tengo. No. Todavía no, no, no. ¿Orina poco? Un ratito, no, No hay problema, doctor. era para mañana, no me dijeron que era para hoy. Bueno, mientras tanto, estimados, les voy comentando de que ahorita les paso el link para el certificado, ¿de acuerdo? Para que puedan registrar su asistencia. Y esperen al final que tengo un anuncio que hacerles con respecto a cómo pueden descargar su certificado, porque se descarga a través de la plataforma. Será a partir de la siguiente semana que ustedes tengan que acceder a la plataforma, pongan sus nombres completos y los pueden descargar, ¿ok? Voy a pasarles el formulario mientras tanto.
Doctor, está silenciado. Lo silencié para que pueda tener privacidad. Ahora puede prender su micrófono, por favor. No, doctor, su micrófono está apagado. Yo se lo apagué para que pueda tener privacidad. Listo. Si alguno de ustedes no creía que yo estaba en una clínica, ya se dieron cuenta que sí estoy en una clínica. Entonces, claro, no puedo controlar que venga la enfermera jefe a ver cómo van las cosas, ¿no? Entonces, vaya que yo no les mentía cuando les decía que estaba en una clínica y debe ser la única conferencia en su vida que han escuchado de alguien que era adicto en una clínica. En fin, Más bien, muchas entonces, gracias, doctor, por el esfuerzo. Lo apreciamos un montón. entonces bueno, vamos terminando con algunos de los temas que son claves. Entonces, nosotros entonces, ¿qué pasa? Una vez que una norma ha sido declarada inconvencional, o sea, que es el equivalente a inconstitucional, entonces ya no se puede aplicar, pero no solo por el país que fue denunciado, por todos los otros países. Y es más, a veces no hay que esperar al pronunciamiento concentrado de la Corte. Hay lo que se llama el control difuso de convencionalidad, que es, entonces, si yo soy un juez de cualquier parte de los países miembros del sistema interamericano sometidos a la competencia de la Corte, si distingo que hay una norma que no es conforme a la convención, entonces yo puedo declararla inconvencional. Ya estará mi superior jerárquico si mantendrá o no el criterio. Eso en el Perú ha pasado. Incluso la Corte Suprema declaró inconvencional una interpretación frente a un caso muy luctuoso, que es el caso de Potracancha. En la masacre de Potracancha, un pueblo al cual se entró y para determinar si había responsabilidades o no en las autoridades, las fuerzas del orden. Entonces, ahí hubo un pronunciamiento, se tomó en cuenta un pronunciamiento de la Corte y se dijo que lo que se había dicho en la justicia militar no era aplicable porque este no era un delito militar, sino un delito común. Entonces, una de las primeras pautas que da un procedimiento de la Corte es control de convencionalidad. No como los europeos que hacen margen de apreciación, o sea, hay una suerte de negociación entre la Corte y el país para ver resultados. Y eso es muy discutible porque, claro, el país grande, le hace Alemania, tiene más capacidad de presión que el país chico que le hace Chipre. No, acá a todos nos aplica lo mismo. Segundo, el tipo de pronunciamientos que hace la Corte son lo que se llaman reparaciones integrales. ¿A qué me refiero con eso? O sea, hay diferentes maneras de sancionar a los países. Se pueden dar todas juntas o algunas, pero lo que busca es enfocar por diferentes lados la posibilidad de sanción de un país. Por ejemplo, como ya hemos ido adelantando, una de las posibles reparaciones es el cambio de normativa, incluso el cambio de normativa constitucional. Tu constitución no está de acuerdo con la Convención Americana y me quitas ese artículo de la Constitución. Otro tipo de reparación que se puede dar es la atención a las familias y a las víctimas y a sus familias, porque a veces no es que se mate una persona, pero hay situaciones de violaciones o de mutilaciones o de generación de trastornos psicológicos, y eso no solo afecta a la persona en cuestión, sino a todo su entorno familiar. Entonces, el Estado, si pierde, se va a ver obligado a asumir esta tarea. Otra de las cuestiones que se plantean es las disculpas públicas o los actos de reivindicación. Entonces, una sentencia de la Corte, al Perú le han obligado a hacer 20.000 disculpas públicas por esto, entonces
pero hubo, por ejemplo, un acto que ordenó la Corte que es para algunos muy polémico, ¿no? El monumento del ojo que llora, que es un monumento que lo que trata de hacer notar es que ha habido casos de excesos en la represión, sobre todo en la época de terrorismo, y que ha habido también, y sin duda, ha habido comportamientos injustificables por los terroristas. Entonces el monumento es un poco la idea de la patria latinoamericana que llora frente a la gente que muere en esta situación injusta. Mucha gente decía, no, este monumento es un elogio a los terroristas. Pero ahí está el monumento, y no solamente el monumento, sino un local que vale la pena verlo, si esté o no de acuerdo con él, que está por el circuito Playas, que es el lugar de la memoria, que también es consecuencia de otro pedido de acto de reivindicación al Estado infractor. Y después también se plantea como medidas posibles la capacitación de altos funcionarios para que entonces las faltas, las violaciones que se dieron no vuelvan a cometerse. Entonces, no se va a pedir plata. El sistema entonces, lo que te permite una sentencia del sistema sí es pedir una indemnización en tu país. Pero la Corte no fija, la Corte lo que fija son reparaciones de los costos que haya generado el proceso. Y deja para otra, para allá, para si hay una indemnización, si se quiere más dinero, lo demás, ya una negociación entre el país agresor y las personas perjudicadas. Y otra de las cosas que tienen los procedimientos de la Corte es un sistema de seguimiento y cumplimiento de sentencias. Pero como puedan ustedes imaginarse, hay estados o hay gobiernos por cierta época muy responsables con su situación de infractores, pero otros que no lo son. Y el Perú no lo era. Entonces, justamente se creía frente al incumplimiento de 5 sentencias peruanas. Y entonces el sistema de cumplimiento de sentencias es, yo saco la sentencia, pero si tú al año no la has cumplido, convoco audiencia en cualquier parte de América Latina y convoco a las víctimas representadas por la Comisión y al Estado peruano para preguntarle, o al Estado nicaragüense, o al Estado guatemalteco, o al Estado brasileño, para preguntarle, oiga, yo le mandé 3 cosas a la sentencia. Fíjese que no pude, que esto y el otro. Entonces, en esos casos, la Corte va a considerar que el caso está abierto y va a sacar una sentencia de cumplimiento. O sea, mayor obligatoriedad y papelón internacional, obviamente. También se puede dar una sentencia de cumplimiento si el Estado dice, yo cumplí, pero si la Corte considera que no cumplió, pues, es muy fácil que el Estado diga, yo tengo razón, ya libré el problema y no he librado el problema. Entonces, estas son las consecuencias de una sentencia de la Corte. No hay un desembolso de dinero más que para poder costear lo que le sumó el proceso a la parte ganadora. Obviamente tuvo que haber contratado abogados, hacer contactos para que la comisión hiciera suyo el problema, y ese dinero hay que devolverlo. Pero no es que pague indemnización. Esto no es como las películas norteamericanas, donde cuando atropellan al perrito le piden $500,000, no. Ya esta cuestión será una cuestión negociada en los países. Última cosa que quería mencionarles. A propósito de lo que dice la Convención Americana, que fue un texto previsto a fines de los
a fines de los 50, entonces hay mucha agua que corrió bajo los molinos, además hay países que demoraron mucho en firmarlo. Perú firma la Convención Americana y habilita la competencia de la Corte a partir del gobierno de Fujimori. Y si se vieron casos anteriores es por el concepto de lesa humanidad que hace la idea de imprescriptibilidad. Ya. Ustedes miran, no hay una tipificación de un delito como delito de lesa humanidad, pero sí hay, entonces, la consideración de que hay situaciones, incluso más allá de las penales, que son imprescriptibles, que por el daño que han causado, yo puedo seguir correteándolas aunque hayan pasado 30 o 40 años. Veamos el pronunciamiento reciente que ha tenido el Tribunal de Casación, que sería el equivalente a la Corte Suprema italiana frente al Plan Cóndor. El Plan Cóndor, que era Argentina, tenía un gobierno de facto, entonces un gobierno dictatorial, y a los que no quería los mandaba a algunos países, entre ellos el Perú, y el presidente peruano de aquel entonces ha sido acusado, que es Morales Bermúdez, cierto que es un señor de más de 90 años, pero ha sido acusado de haber habilitado para que el Perú reciba a estas personas, las suba a un avión y las tire desde un avión. ¿Por qué se hacía eso? Porque así, si yo buscaba a mi pariente en Argentina, no lo iba a encontrar, si hacía el seguimiento que lo habían llevado al Perú, tampoco iba a ser fácil encontrarlo, porque claro, lo tiras desde el aire y sabe Dios dónde cae, entonces puede ser víctima de cualquier cosa el cadáver, y además si tiramos a una persona de cierta altura, ya el mismo cadáver puede estar completamente destrozado. Esas situaciones crueles se han dado, y por eso ahora cuando ustedes ven una sentencia de la Corte, porque algunos países quieren acogerse a la Convención de Viena, que es la Convención de Roma, mejor dicho, que es sobre delitos, entonces, que son considerados de gran gravedad y por eso son imprescriptibles, la Corte no le pone fecha a sus fallos. Entonces, por eso puede resolver algo que pasó hace 30 años o 40 años y es competente en tanto y en cuanto el Estado haya aceptado esa propuesta. Una última cosa que quería mencionarles. Aparte de los grandes escenarios de la Comisión y de la Corte, el sistema interamericano tiene tratados sobre temas específicos. ¿Por qué? Porque la convención fue hecha en un tiempo y hay problemas nuevos que se van presentando. Hay una serie de declaraciones, como las hay en el Sistema Universal, pero sobre todo hay dos tratados que son muy importantes. Si ustedes dan una lectura a la Convención Americana, se darán cuenta que no hay una protección muy clara a los derechos sociales, a los derechos económicos, a los derechos ambientales. Bueno, eso ha tenido que venir una sentencia muy reciente de la Corte Interamericana para variar esa situación. Entonces, ¿qué se hizo en el interín? Se hizo un tratado, también obligatorio para los países que habían apuntalado la labor de la Corte, que se llama Protocolo de San Salvador. Entonces, todo lo que referido a derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, derechos ambientales, que no tenían previsto la Convención Americana, se tocan allí y son exigibles para su cumplimiento y reclama este tipo de sanciones que hemos visto a los estados que no lo cumplan. Y otro tratado importante que contempla un tema que en el Perú no somos precisamente un ejemplo, es el tema del maltrato a la mujer en las diferentes condiciones e incluso casos de feminicidio. A este tratado se le conoce con el nombre de Convención de Belém do Pará. La ciudad brasileña,
y es prácticamente donde terminan el río Amazonas, y ahí se plantea. Entonces, se firma este tratado que ha permitido tanto lo de San Salvador como lo de Belén para ser incorporado a las constituciones de muchos países o a la legislación de muchos países para tocar estos temas tan delicados. Bueno, con accidentes inevitables para alguien que está en una clínica, entonces creo que aquí tenemos una presentación más bien general de cuáles son los aspectos más característicos del estado de la cuestión frente a lo que es ese sistema interamericano de derechos, y esperemos que la protección de estos derechos siga avanzando cada vez más, pues hay algunas estadísticas, y con esto terminó, que horrorizan, ¿no? Entonces, cuando en el Perú hay un promedio de más de 10 mujeres muertas al mes por feminicidios reconocidos, o hay el caso de la esclavitud moderna, que es el secuestro de personas o la llevada a personas con engaños a trabajar prácticamente como esclavos, entonces dedicándose a la prostitución, etcétera, etcétera. Esto demuestra que hay todavía muchos y muy importantes cosas por hacer. ¿Se ha avanzado? Se ha avanzado. ¿Hay que proteger lo avanzado? Sí. Y hay que seguir más adelante, pues precisamente la idea es que todos podamos satisfacer nuestras necesidades humanas básicas y alcanzar el desarrollo del proyecto de vida que nos hayamos propuesto, sin estar sometidos al abuso de nadie. Espero que esta exposición les haya sido de utilidad. No sé si hay algunas preguntas. Yo preferiría que se me manden por escrito, porque en cualquier momento entra el doctor y me dice, ¿qué hago acá con la mesa puesta? Entonces, pero ha sido un gusto poder facilitar. Muchas gracias por todo, doctor. Apreciamos mucho el tiempo que nos ha dedicado y el esfuerzo se valora muchísimo. Ha sido muy interesante, muy académicamente ilustrativo, y le agradecemos mucho por su presencia, querido doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Habrá seguramente nuevas y mejores ocasiones para seguir conversando sobre este tema y algunos detalles del mismo. Entonces, nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Sí, nos vemos. Muchas gracias.